Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que tenemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y en la sesión de hoy quiero hablarte sobre el estudio por capas. Hoy vamos a pelar esa cebolla que es el estudio y vamos a organizarla un poquito más. Para poneros en contexto, hemos de pensar en cómo estudiamos, al menos de forma intuitiva, que es lo que hace el común de los mortales. El común de los mortales, al menos cuando yo iba al instituto y a la universidad, me imagino que seguirá igual o peor, te sientas delante de los apuntes, te pones a leerlos, te los lees una y otra vez, te lo lees todo e intentas memorizar palabra por palabra todo, o entender palabra por palabra todo. Esto es una burrada como un piano, pero yo cuando iba al instituto, pues como cualquier adolescente idiota, como todos los adolescentes básicamente, todos somos idiotas a esa edad, al menos un poco, pues hacemos eso, intentamos asimilar toda la información de golpe cuando esto es una auténtica salvajada. Es una salvajada por múltiples motivos. Lo primero de todo es que cuando queremos realmente aprender algo, o incluso memorizarlo, pero es importante que partamos de cierto grado de comprensión, tenemos que ir de lo genérico a lo específico. Esto es una perogrullada, lo que estoy diciendo. Pero hay que entenderlo bien porque será una perogrullada, pero no lo hacemos. Y aquí es donde entran en juego múltiples herramientas o múltiples estrategias. El repaso activo, por ejemplo, el active recall o el estudio activo del que tantas veces hemos hablado. Yo voy, me leo ese bloque de información, ese bloque del temario, e intento recitarlo con mis propias palabras una vez lo he leído, sin mirarlo, para ver con qué me quedo. Y básicamente te acuerdas de los detalles importantes. Aquí estás estableciendo ya una serie de prioridades o de jerarquías. Te quedas con lo más genérico, que suele ser lo más sencillo. Porque la información, como digo, vamos de lo genérico a lo específico. Entendemos todo un poquito a lo bestia, en líneas generales, más o menos qué nos quiere decir, y según vamos ganando ese grado de experiencia en la materia, vamos hilando más fino. Y aquí lo que ocurre es que muchas veces pensamos que lo más específico es lo más guay, es lo mejor. Y al principio no, o sea, al principio huye como de la peste de ese tipo de información. Lo primero que tienes que hacer cuando te sientas a aprender algo nuevo es leer la información de ese libro, pero la tienes que digerir, porque puede que el autor, y eso pasa muchas veces con los libros, van a saco, entran en un tema y profundizan, o sea, de forma totalmente vertical, no hay una horizontalidad, si entendemos la horizontalidad como si estuviésemos viendo un organigrama, una jerarquía, es una verticalidad total, agarra un tema, mete la banderilla ahí, va hasta el fondo, o sea, es totalmente vertical, ¿vale? O sea, creo que la imagen es lo suficientemente gráfica. Empieza y no para. Entonces, esto obviamente es una burrada. Por poneros una analogía, por si lo de la banderilla no era suficientemente gráfico, pensad en una persona que está aprendiendo a conducir, o cuando os apuntasteis a la autoescuela, si tenéis el carnet de conducir, lo que sea, coche, moto, tractor, nave espacial, me da igual, lo que sea, pues pensad si el primer día te enseñan directamente paso a paso el proceso de hacer una maniobra de contravolanteo, ¿vale? O una maniobra de estas evasivas que hacen los guardaespaldas y los conductores estos profesionales que se dedican al tema de la seguridad. Que salen marcha atrás conduciendo y pegan un giro brusco y te enderezan el coche, vamos, como si estuvieses en una atracción de feria.
Pues imagínate que el primer día que estás aprendiendo a conducir, que no sabes ni qué es una palanca de cambios, no sabes qué es la primera, no sabes qué es un embrague, o te suena, o sabes lo que es, pero no lo has tocado en tu puñetera vida, y no tienes tacto en el pie como para hacer ese juego, pues imagínate que te describen paso a paso el proceso y dicen, no, si te estoy enseñando a conducir. Si esto es conducir, te estás sentando, estás arrancando el motor, estás quitando el freno de mano, estás haciendo todo el proceso, pero aparte vas a contravolantear. O sea, ¿estamos locos? Pues esto en el estudio pasa. Esto en el estudio muchas veces pasa. Y tenemos que saber entresacar en el estudio y quedarnos con las ideas más generales, más claras. O sea, debemos de aprender a decir, vale, esto es el embrague y no es un salchichón, vale, lo tengo claro. ¿Esto de aquí qué es? La palanca de cambios, vale, pues ¿esto qué es? ¿Para qué vale? Entender lo básico. Tenemos que empezar por entender lo básico. Y aquí también es por ello donde entra en juego o juega un papel clave, al menos para mí, los mapas mentales. Crean el entorno o el marco ideal para que entendamos cómo está estructurada la información. Y el mapa mental, como ya he dicho en alguna ocasión, creo que lo he dicho aquí, a mis alumnos al menos se lo digo mucho, a mis alumnos de escuela se lo digo un montón, pero es importante que tengamos esa imagen a vista de pájaro de lo que estamos estudiando, que entendamos cómo está relacionado, cuáles son los 4 o 5 puntos clave, cómo se desarrollan, en cuáles hay que profundizar un poquito más, porque con esa visión genérica, esa visión general, nos va a ayudar mucho luego a profundizar y ir ganando esa experiencia. No podemos ganar la experiencia en un día. Podemos quizá memorizar como loros en poquito tiempo, tampoco en un día, pero en poquito tiempo quizás sí podemos ir memorizando información. Pero esto, como digo siempre, es el mal menor. La memoria en bruto o la memoria de loro o de papagayo es un mal menor. Siempre buscamos o vamos a buscar esa comprensión. Y por ello, insisto, es importante que establezcamos estas prioridades y la forma de hacerlo es haciendo eso, leyendo el temario e intentar recitarlo de viva voz, o recitarlo para nosotros, quedándonos con los puntos más importantes, con los puntos clave. ¿Por qué nos quedamos con los puntos clave? Porque no nos quedan más narices. Porque es lo que se ha quedado en nuestra memoria. Has cogido un puñado de los espaguetis, los has tirado en la pared y las 4 cosas que se han pegado, eso es lo importante. Aquí ocurre igual. Te quedas con lo básico. Y eso es lo que trabajas. Y a partir de ahí vas anotando, a su vez, pues oye, cuáles son los conceptos clave. Te haces un pequeño glosario incluso. Te haces tu propio glosario de, oye, cuáles son los términos que no me han quedado claros, qué me ha parecido importante. Te haces eso, una referencia con 10, 15, 20 palabras, 20 ideas, que, o sea, según también la extensión del temario, si has leído un párrafo, pues no vas a anotar 20 ideas, a lo mejor anotas una, si acaso. Pero bueno, si te has leído un tema, pues oye, puedes anotar unas cuantas ideas interesantes, unas cuantas definiciones, y a partir de ahí puedes empezar a trabajar, puedes empezar a profundizar capa a capa, paso a paso, pero siempre teniendo en cuenta que la primera va a ser la que le va a dar coherencia al resto. Y que, como me han dicho a mí toda la vida, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, recordaros que si queréis saber más, hay muchos, tenemos más de 200 programas de este podcast. O sea, podéis profundizar ahí todo lo que queráis. También podéis contactar con nosotros. Sabéis que tenemos formaciones de pago en Escuela de la Memoria. Podéis acceder a nuestra web www.escueladememoria.com y ahí encontraréis mucha más información sobre todo lo que ofrecemos. Sin más, yo soy Javier Muñiz, te agradezco que me hayas acompañado una semana más en este programa y te recuerdo que nos veremos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!